Eh, Muchas gracias por este maravilloso documental que acabamos de ver. Realmente la artesanía es fantástica y destaca la labor grande que hacen en continuadores y también, por supuesto, los artesanos españoles, que tenemos aquí verdaderos artistas y simplemente decir que se ha mencionado ahí las escuelas de oficios artísticos, de artes y oficios artísticos aplicadas. Se me ha olvidado la escuela donde he estudiado, el nombre. Esto es tremendo ya a la edad. Sí. Y esas en las escuelas en Madrid me parece que había 10. Yo ahí estudié decoración. Pero lo que llama la atención muchísimo es la artesanía también, que tiene un lugar importante en estas escuelas, ¿no? Bueno, os dejo ahora con la siguiente conferencia y donde se va a hablar muy bien de todo, ¿no? Bueno, a mí me toca presentar a don Joaquín. Eso es. Venga. Muy bien. Pues nada, buenos días y bueno, enhorabuena, Marga, por el documental. Súper interesante, la verdad. Además hace falta, ¿eh? Hace falta. Muy bien. Pues ahora también, yo creo que esto no es un cambio de tercio radical, ¿verdad? Que es un poco algo parecido. Y bueno, pues nada, voy a presentar a Joaquín Salmerón Juan. Como pueden ver, su currículum, y esto es una abreviación. Es licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. Actualmente es director del Servicio de Museos y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Cieza, que pertenece a Murcia, desde abril de 1987 hasta la actualidad, o sea, que ya son muchos años. Pues Joaquín Salmerón ha sido conferenciante en la Cátedra España de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, así como en la Embajada de España en Buenos Aires, director gerente de la Fundación Valle de Ricote, presidente del Comité Científico y organizador del tercer y el cuarto Congresos Internacionales del Valle de Ricote, director de más de 50 campañas de excavaciones y prospecciones arqueológicas, académico correspondiente en la Real Academia de Alfonso X el Sabio, profesor del Magíster, cuando se llamaba Magíster, ¿no? En aquel entonces, Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad Complutense de Madrid, codirector de varios cursos de la Universidad del Mar, presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón, director de la revista electrónica Siasa email, @email, subdirector del Instituto Arqueológico Tudmir, vocal de la Junta Directiva Nacional de la Federación Española de Amigos de los Museos, secretario de la Asociación Regional de Profesionales de Museos Arqueológicos de ámbito local de Murcia, miembro del Consejo de Redacción de la revista Amigos de los Museos, miembros del Consejo de Redacción de la revista Andelma, comisario de 11 exposiciones del Certamen Internacional de Pintura Toledo Puche del 2004 al 2015, mostradas en el Museo de Siasa, en la Biblioteca General de la Universidad de Murcia y en salas municipales del Ayuntamiento de Madrid. También ha sido comisario de otras 40 exposiciones celebradas en Cieza y las ciudades de Murcia, Madrid, Cartagena, Yecla, Ceijín y Jumilla. También ha sido patrono vitalicio de la Fundación Valle de Ricote desde su creación hasta su extinción y autor de numerosos libros, artículos y capítulos de libros. Pinchando en el enlace donde aparece su publicación, su producción científica, es impresionante. Estaríamos hablando de su producción durante horas. Así que hoy Joaquín Salmerón nos va a hablar de la decoración arquitectónica doméstica andalusí en Siasa. Así que nada, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Naima, por tu agradable presentación. No puedo tratarla de otra manera mínima. Y muchísimas gracias también a Abdu por haberme invitado a hablar desde
Desde este lugar que eran entrañables recuerdos me trae de cuando era estación de ferrocarril y llegábamos desde Murcia hasta aquí a Alicante cuando yo era niño. Y también muchas gracias a Casa Mediterráneo y a CIAR por organizar este festival de intercultural hispano-árabe. Me voy a poner de pie y allí voy a dirigirles la palabra para poderlo hacer de forma más cómoda, para poder ver las diapositivas que les voy a explicar. Quizás hay mucha luz aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, por favor, me gustaría que apagaran totalmente la luz, porque para lo que se importante vea... no soy yo, sino las diapositivas. Muy bien, claro. Bueno, voy a empezar por explicarles por qué he elegido este título de mi conferencia, la decoración arquitectónica doméstica en Sillasa. Conocido es de sobra pues, los elementos que conforman la decoración arquitectónica de palacios como la Alhambra, más antiguamente como Medina Zahara, de otras épocas, de los palacios de la Aljafería de Zaragoza, de las yeserías de época almohade, del Palacio de los Reales Alcázares de Sevilla, así como de la época nazarí, mandada a hacer por Pedro I también allí, con alarifes granadinos. Y también conocida la decoración arquitectónica, obviamente, de la mezquita de Córdoba y de otros elementos que tienen una ornamentación andalusí, aunque sea dentro de espacios culturales judíos, como la sinagoga de tránsito, etcétera, ¿no? Pero mucho menos conocida es la decoración doméstica, por su escasez y porque también la acumulación de ciudades encima de las antiguas ha producido la destrucción de prácticamente toda esa decoración, así como de la propia trama y viviendas andalusíes de la mayoría de periodos y especialmente de la época almorávide, almohade y protonazarí, que es de la época de la que yo vengo a hablarles. Esto es el Museo de Sillasa y esto es una réplica hecha a escala 1:1 de la superficie de la vivienda número 10, con el pórtico almohade que preside el patio central de 4 metros 20 centímetros de altura. Pueden ver ustedes cómo a izquierda y a derecha hay dos paños de sefka, ya saben mejor que yo que sefka significa red en árabe, y son estas celosías talladas sobre argamasa de yeso fresco hasta que se endurece del todo, y que son arcos polilobulados que se cruzan formando rombos y que están rellenados en su decoración interior de flores de lis y de una decoración vegetal de tendencia geométrica. Arriba a la derecha pueden ver también cómo hay una frase en árabe que dice dos veces la frase la felicidad y la prosperidad, deseando que esas bendiciones recaigan sobre los habitantes de la vivienda, que es la frase más abundante en toda la decoración arquitectónica de Sillasa. Pasen, por favor. Este es el pórtico visto desde otra perspectiva, a ras de suelo, insisto en que son 4 metros 20 centímetros de altura. Si ustedes conocen bien la decoración arquitectónica almohade en España, pues tenemos la Giralda de Sevilla, los patios del yeso y la contratación de los Reales Alcázares, y esta es la cuarta pieza en monumentalidad. Y además puedo decirle que la calidad de la talla de estas yeserías no tiene nada que envidiar a la de los conjuntos palaciales de los Reales Alcázares de Sevilla de época almohade. Es una finura bárbara que da gusto ver muy de cerca, que da gusto ver hasta las señales de las navajas con las que fueron talladas esta argamasa de yeso hasta darle esta belleza que ustedes pueden ver. Hay una diferencia importante entre los paños de sefka en cuanto a desarrollo vertical, y es que el que ustedes ven a la derecha pues es el que cubre el arco de la ventana del piso superior, mientras que el de la izquierda está más estirado hacia abajo para no dejar un desarrollo demasiado vertical en el acceso por esa escalera que estaba en el patio y que permitía el acceso desde la planta inferior, la parte masculina de la casa, en este caso hasta el harén o parte femenina de la parte superior.
En el centro tienen ustedes una preciosa jarra de cerámica grafiada del segundo tercio del siglo III, que luego más adelante veremos más de cerca. Pasen. Esta es la imagen frontal de ambos paños de seca. Pueden ustedes ver las diferencias de proporcionalidad entre la parte horizontal y la vertical, y como arriba a la derecha está repetida dos veces la frase "la felicidad es prosperidad". El Ararife que lo hizo sin tener una plantilla previa. Me refiero en cuanto a la frase, porque una es mucho más corta que la otra, porque se dio cuenta que no le cabía dos veces repetida, y la segunda la tuvo que hacer con las letras más estrechas, ¿no? Y fíjense lo que para los arqueólogos que nos dedicamos a esta época es obvio, y es que no existen las señales de las vocales. Así que solamente un musulmán que supiera leer árabe y supiera saber el contexto, pues podía leer estas frases. Y fíjense en lo curioso que es estas ménsulas, modillones, como se refiere también a ellos la historia del arte, al tratar del arte medieval hispano-musulmán. Estos modillones o ménsulas que tienen un aire clásico impresionante, ¿no? Las podemos ver en un palacio renacentista y no nos sorprendería, y sin embargo fueron construidas, así como el resto del pórtico, en torno al año 1200 después de Cristo. Adelante, por favor. Estas son otras partes de la misma vivienda reproducida en el Museo de Sillas. Aquí podemos ver cómo en la parte superior había ajimed o balcones dobles, a través de los cuales, tras las celosías, las mujeres podían ver sin ser vistas lo que se hablaba y lo que se hacía en la planta inferior cuando venía una visita masculina que no era de la intimidad familiar. Y pueden ver como en el centro hemos puesto esta jarra, de la que luego hablaremos, que fue encontrada en parte en esta vivienda y en parte en la vivienda contigua, porque cuando se demolió la casa por causas naturales en el siglo XIII, tuvimos la suerte de que parte se conservara, pero la parte que cayó también cayó en suficiente cantidad como para poderla reconstruir. Esta pieza ha estado en la Exposición Universal de Sevilla, ha estado en la exposición hecha en la Alhambra en el milenario de Granada, en fin, que es una pieza muy codiciada para exposiciones sobre artesanía andalusí. Y también este pórtico, pero solamente su desarrollo superior, estuvo expuesto en el pabellón de Murcia, presidiendo la exposición El siglo de oro del Islam en Murcia, que se celebró en el año 92 en esa ciudad y en ese contexto de la Exposición Universal. A la derecha podemos ver el impresionante arco de alcoba que separaba el salón principal de la vivienda de lo que era el espacio dedicado durante la noche al descanso y durante el día como sofá, como estaba, de lo que era el salón. Y a la derecha pueden ver los arcos muy simples de apuntados, sin decoración prácticamente, que asomaban al patio central que toda vivienda andalusí pues tenía, y en torno al cual se desarrollaba toda la vida de todo tipo, ¿no? En las cocinas, como podemos ver en la fotografía de la izquierda a la derecha, y que hemos iluminado con una luz cálida para que parezca el reflejo del hogar que se desarrollaba en el suelo, y de esta manera hemos hecho que el observador que entra en el museo no solamente ve las piezas, sino que se sienta observado por los arcos y pórticos originales de los siglos XII y XIII y tenga una sensación pues de estar habitando, aunque sea de forma breve, pues en una casa que la máquina del tiempo, como llamamos al zaguán de estas dos casas, les ha llevado hasta la Edad Media. Adelante. Otra vista desde la parte superior del pórtico almohade, de uno de los ajimed, de los dos que habían asomados al patio central, estos arcos dobles, musulmanes de época almohade, como se puede ver por esa decoración de hojas que ahora después vamos a ver, y es porque los almohades en un principio pues tenían un rigor religioso tan austero que incluso pues abandonaron la decoración tan profusa que tenemos aquí en el mundo
pues califal, en el mundo incluso postcalifal, y cuando llegan los almohades se quita la decoración de las albanegas, se quita la decoración profusa de ataurique que hasta entonces había subsistido y se sustituye por estos austeros arcos simples o dobles, donde el polilobulado solamente está decorado en su borde interior por unas pequeñitas hojitas que ahora vamos a ver. Adelante. Aquí ven este ajimez y el otro que hay en esta parte de aquí, y que era de la casa de la vecina. Y bueno, la casa originalmente perteneció a un señor que dividió la casa en 3 partes, un 50% para una persona y otras 2 partes para otros 2 herederos. Las otras 2 partes, que son un 25% cada uno, nos hace pensar que se trata de un señor que dejó su herencia a un hijo y a 2 hijas. Puede parecer atrevido, pero en la tradición musulmana se suele dejar el doble de herencia a los varones que a las hembras. Entre otras cosas, no por una cuestión machista, sino porque los hombres, los hijos, son los que cuidan de los padres ancianos y se les hace una mejora que sigue nuestra tradición de herencia, generalmente hacia la hija menor, que es la que se ocupa hasta última hora del cuidado de los padres, pues en este caso era habitualmente así. Y el hecho de que la vivienda original se partiera más adelante, en época almohade, entre la casa 10, 12 y 14, nos permite saber que había una hermana, presunta hermana del dueño de esta casa, que podía asomarse al patio central porque era una hermana y había esa confianza para que no hubiera problema de ninguna para que se asomara a la casa de su familiar tan cercano. Adelante, por favor. Esta es la vista del salón principal, el que se usaba sobre todo en el verano, de la casa número 6 de Sillasa. Pueden ver ustedes cómo hemos, gracias a la localización del antiguo casino, desde hace 25 años ahora, Museo de Sillasa, que es el yacimiento más monumental de los más de 100 que tenemos en nuestro término municipal, como hemos metido la huerta del Segura, la huerta que fue cultivada por los antepasados nuestros andalusíes y más antiguamente romanos, incluso más allá, pues dentro del museo a través de esta visión privilegiada, donde todos los días parte de los trabajadores del museo, antes de que se abra el museo al público, almuerzan mirando esta bella imagen de la huerta y del castillo de Sillasa, que se encuentra, como pueden ver, allí al fondo, y en sus laderas, en una superficie abarcada por 9,5 hectáreas, se encuentran unas 750 viviendas enterradas, de las cuales solamente se han excavado 19. De 19 viviendas hemos sacado 200 arcos y pórticos, calculamos que nos quedan 7.000 arcos y pórticos por sacar. Pueden ver cómo se trata de grandes balcones, cada uno de ellos mide 3,97 centímetros de altura. Se empezaron a fabricar en época almohade y se terminaron de hacer en la época posterior al mundo almohade, a partir de 1228 y hasta 1266, que se abandona por los sillasíes el lugar por la fuerza, por orden presuntamente de Aragón o de Castilla, pero en cualquiera de los 2 casos en ese año. Y bueno, pues si conocen, aparte de los balcones de este gigantesco tamaño, otros distintos a los de la Alhambra de Granada o a los del gobernador de la Alcazaba de Málaga, pues les ruego que me lo digan, porque yo la verdad es que no conozco, y más en una época tan temprana como esta, en 1200 y 1266 aproximadamente. Adelante. Este es el diseño del arco, imitación de los modelos palaciales, que da acceso desde el patio central de la casa número 6 al salón principal, donde pueden ver detrás los arcos que les he dicho, los gigantescos arcos, y el paisaje de la huerta de Cieza que baña el río Segura, por supuesto. Ya a la derecha tienen el diseño. Fíjense en lo que están viendo, porque salvo que es todavía más profuso el arte nazarí, que va a venir justo después, a final del siglo XIII y ya durante los siglos XIV y XV, en la Alhambra de Granada, en la parte construida por Pedro I en los Reales Alcázares de Sevilla. Fíjense cómo el arte almohade, a partir de 1228, cuando se produce
la sublevación contra este imperio norteafricano por parte de los andalusíes capitaneados por Ibn Hud, que en 1228 se levanta junto al castillo de los Peñascales en Ricote, a tan solo 10 kilómetros en línea recta de Cieza, y consigue en poquísimo tiempo ser reconocido por el resto de gobernadores musulmanes andalusíes y expulsar a los musulmanes almohades rápidamente del poder de toda el Andaluz, cómo vuelve otra vez a la profesión decorativa el arte andalusí. Y lo hace creando este juego de arcos polilobulados que tienen un montón de picos y que los historiadores del arte llaman arcos angrelados. Fíjense en qué profusión decorativa, pintados en rojo y en negro, mientras que los arcos almohades que hemos encontrado en Sillasa están todos en blanco, no tienen color de ningún tipo. El rojo, para que sea persistente en su color intenso, no está hecho con óxido de hierro, que sería lo barato, no, está hecho con cinabrio, con sulfuro de mercurio, obviamente mucho más caro y también más perjudicial para el aradife que lo tuviera que pintar, ¿no? Y siguiente, por favor. Y aquí tenemos el arco de la izquierda de los balcones que hemos visto en el salón de verano de esta casa. Estaba orientado originalmente hacia el norte y pueden ver como arriba, a izquierda y a derecha, pues hay dos medallones con una decoración en la albanega, es decir, los dos triángulos que quedan a ambos lados del vano central del arco, decoración de albanegas que había desaparecido durante la época almohade prácticamente de forma completa, ¿no? Y pueden ver cómo en la parte superior, en la pegada al techo, corría una banda en relieve que tenía una frase pintada en rojo y en negro, con huecos en blanco, que repite insaciablemente la felicidad, la prosperidad, la felicidad, la prosperidad, vamos, de forma impresionantemente largo. Adelante, por favor. Perdón, atrás, que se me ha olvidado comentar una cosa. Bien, miren, esta columna adosada al pilar central que separa los dos arcos, pues estuvo hecha en época almohade, y tenía su capitel almohade y su ménsula. Y cuando acababa la ménsula, aquí, acababa el salón. Y aquí estaba el techo del salón original de la vivienda. Pues aquí tienen la ménsula. Y hace 1228, o pocos años después, el señor de la casa o la señora de la casa deciden que van a aguantar y van a mantener esta columna y esta ménsula almohade, pero que quieren tener un modelo de salón de tipo palacial. Era un señor que podía pagar el caro suelo que se encontraba en el borde de la ciudad de Sillasa y que quería construirse un gran balcón, y entonces hunden el techo y suelo correspondiente a los dos salones superpuestos y hacen este fabuloso añadido de estilo protonazarí, que le da un modelo palacial a la vivienda. Los pórticos almohades son también destruidos en esta vivienda y sustituidos por estos arcos de tipo pues palacial que vamos a ver, aunque sean de menor envergadura, obviamente. Adelante. Aquí ven los dos medallones epigráficos en la parte conservada y la decoración de las habanegas con esta decoración vegetal, de tendencia obviamente geométrica, que podemos ver, y pueden ver ustedes cómo la estricta decoración almohade de arcos de hojas desaparece y se va a convertir en esta profusa de polilobulado con angrelados. Adelante. La casa número 6, desde otra perspectiva, estamos viendo desde la derecha, desde el interior del salón de invierno, que tiene comunicación a través de la a través de la pared con la calle, una de las calles principales de Sillasa, pero que sin embargo no abrieron ninguna ventana, porque toda la iluminación natural y toda la aireación u oxigenación de las habitaciones perimetrales al patio central se hacía siempre por razones de intimidad, de tradición mediterránea, no solamente del mundo musulmán, sino del mundo romano e incluso griego, pues tienen este sistema de comunicación con la luz del exterior a través del patio central. En esta casa se da
la excepción de esos grandes balcones porque están al borde del precipicio y nadie puede ver desde lejos lo que se desarrolla dentro de la intimidad familiar. Y pueden ver en la parte de la izquierda, pues desde el patio central, este mismo arco semejante al anterior que hemos visto, aunque un poquito más pequeño, también con angrelados, también proto-nazarí, que es como se llama el arte anterior al arte nazarí propiamente dicho y que, insisto, surge a partir de 1228 y lo tenemos solo y exclusivamente documentado entre la Casa de Onda, en la provincia actual de Castellón, y Murcia, en el Palacio de Santa Clara la Real, concretamente en la época en la que fue Palacio de Abenhud, construido sobre el anterior Palacio de Immardanis, y Sillasa. No hay prácticamente más sitios de este tipo de arte desarrollado entre 1228 y 1266, porque en Granada, en el Reino de Granada, se va a pasar directamente a partir precisamente del ataque castellano y aragonés a Murcia, se va a pasar con la emigración forzosa de muchos alarifes a Granada, se va a dar el paso directamente desde el arte almohade al arte nazarí, sin ese periodo intermedio que se va a gestar en el Levante español, en Sark al-Andalus, y es una cosa de las que los que vivimos y hemos nacido aquí tenemos que estar muy orgullosos aquí. Se creó un tipo de arte que luego triunfó no solamente en la Alhambra y en el mundo nazarí en general, sino que sigue triunfando en los modelos decorativos que siguen vivos en todo el Magreb y en el resto del mundo musulmán, que para los que la Alhambra es un símbolo y que sigue siendo replicado, como hemos podido ver perfectamente en ese magnífico documental que hemos visto anteriormente. Arriba había dos celosías talladas en yeso, tenemos una gran cantidad de fragmentos de ellos, más de 40, que nos han permitido reconstruir el diseño, y por ahí es cuando las inclemencias del tiempo obligaban a cerrar las puertas de comunicación del patio con el salón de invierno, salían los humos procedentes de los braseros para evitar la intoxicación de los habitantes de esos salones. Adelante. Este es otro arco precioso, es el arco del tinajero, donde se guardaban las tinajas y las jarras, no solamente para el uso cotidiano del agua, como elemento imprescindible para hidratarnos, para preparar la comida, sino también para tener en su interior una tinaja con decoración estampillada de paredes porosas, a través de las cuales se filtraba el agua de forma natural, caía encima de unos reposaderos y esos reposaderos tenían una especie de pitorro semejante a la gárgula de una construcción y caían dentro de una pileta de cerámica, una pileta donde se cogía el agua para las abluciones, es decir, que el agua estaba filtrada física y simbólicamente para esas abluciones. Es un ejemplo que tiene su origen en piezas del alabastro egipcio y que resulta que tenemos la suerte de que también aquí, entre las provincias de Alicante y de Murcia, este modelo de filtración, pero en cerámica, en un material más pobre, pues llegó y fue un éxito en esta zona de aquí, porque también hemos encontrado algún fragmento más pequeño de este tipo de sistema de decantación o de filtrado, mejor dicho, del agua en Mértola, en Portugal, etcétera, pero son muy escasos, incluso pues habría que saber si son o no oriundos de aquí, porque solamente entre Alicante y la actual provincia, región de Murcia, se han encontrado este modelo completo, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, fíjense en cómo la decoración ocupa las albanegas. Fíjense cómo hay un paño de cerca de arcos polilobulados que se van cruzando, que quedan estos rombos, y en el interior de cada uno de ellos existe una forma piriforme, y esto. Yo creo, por elementos que he visto en modelos de tela, que se trata de una lamparita con una llama, pero vamos, adquiriría yo con mucho gusto cualquier teoría que se pudiera basar, pero es una cosa muy bonita y que ocupa toda la decoración de las albanegas de este precioso arco, pequeño pero precioso arco. Adelante. Una vista cenital de la casa número 6, donde se puede ver el alcorque o jardín central que tenía esta vivienda, y alrededor pues tenemos el acceso a la derecha a la cocina, a la izquierda el acceso de gran puerta de tipo palacial de unos 2,80 metros de altura, con arco angrelado al salón de verano, y las ventanas de arriba
con celosías de madera de color blanco para que no destaque con respecto a lo importante que es el arco original que tenemos aquí donde estaba el harén de la vivienda, como siempre, en la parte superior, y como la Medina tradicional de Tetuán y supongo que en Tánger, etcétera, en el Magreb, pues sigue siendo así. Sin embargo, en el Yemen la parte femenina es la parte inferior de la vivienda y los hombres están arriba. Y por supuesto, para cuando el dueño de la casa recibe un visitante exterior, no hay ventanas al interior, al patio central, como en este caso sí que se podía hacer. Adelante. Adelante, por favor. Bien, vamos a abandonar ya las reproducciones de las casas de Siyasa, tanto la que es estrictamente almohade como la que tiene algún elemento almohade, pero casi todos son protonacerías, como las que hemos visto en la última, la casa número 6, y vamos a meternos en la historia desde lo más antiguo hasta lo más moderno que encontramos en Siyasa. Lo más antiguo que encontramos es el mundo almorávide. El mundo almorávide, que en un principio, también cuando llega, es un mundo pues muy austero en lo decorativo y bueno, pues ahora vamos a ver, poco después, algunos elementos que indican esa austeridad, pero poco a poco, a partir del segundo jalifa del mundo almorávide, pues se van a ir contagiando de, digámoslo, el barroquismo decorativo previo a la llegada de los almorávides de la época califal, y van a ir ocupando estas albanegas también con elementos decorativos. Pero lo van a hacer, como pueden ver, con una decoración que ya no es incisa ni siquiera, es calada, traslada totalmente. Fíjense que, por tosco que nos parezca, es un trabajo soberbio. Esta es la clave del arco, son arcos polilobulados de grandes lóbulos y que no son perfectamente fragmentos de círculos, y este elemento que es circular con flores geométricas de 6 pétalos dentro de este círculo, y que ya aparecen en el mundo visigodo. La gente no se acostaba un día visigodo y al día siguiente se levantaba musulmán en cuanto a gustos decorativos. Se iban contagiando poco a poco y afortunadamente para nosotros, que eso nos ayuda mucho a entender muchas cosas, ¿no? Y pueden ver eso, así como pueden ver este desarrollo de cordones que el arrabá o alfiz del arco recorren todo el arco y que también es un elemento que nos permite localizar el arte almorávide en cuanto lo vemos. Adelante, por favor. Este es el único pórtico almorávide doméstico encontrado en toda la península ibérica. Los fragmentos del mismo fueron trasladados en algún momento del siglo XIII para reforzar la pared exterior de una casa contigua que se estaba hundiendo. Y pudimos ver dónde estaba su origen y las dimensiones que nos podían permitir saber cuál era la distancia de la luz entre los dos pilares centrales, porque algunos fragmentos muy pequeños fueron despreciados para el apuntalamiento de la pared de la casa contigua, y entonces nos dimos cuenta de que pegaban. Me fui midiendo la base de los pilares que habían sido trasladados, y entonces pues me di cuenta que en la base, en el yacimiento original, en la casa número 14, pegada a la 10, era donde pegaban aquí, y pudimos reconstruir, gracias a eso, el pórtico completo. Fíjense que hay 2 arcos apuntados y 2 ménsulas centrales, y ahora van a verlo más de cerca. Adelante, por favor. Fíjense, este es el arco de la derecha, otra flor de 6 pétalos, geométrica, dentro de un círculo. Aquí hay otro, cada uno en la vanega, y fíjense cómo la decoración es solamente incisa, no es tan profusa ni tan bonita como la anterior, pero otro elemento que es típico del mundo almorávide y que nos identifica como tal, y que después de ellos ya no se ha vuelto a hacer, son los llamados arcos de rollos. Fíjense en estos cilindros que se van colocando uno al lado del otro para conformar toda la decoración, y que por su
nombre, evidentemente, saben por qué se llaman así este tipo de arcos, ¿no? Una decoración que no está circunscrita solamente a los arcos, sino también a otras partes de este pórtico y de los pórticos almorávides en general. Adelante, por favor. Ven aquí dos ménsulas, a izquierda y derecha. Se ha vuelto gandul el láser, lo siento, no quiere alumbrar, pero está clarísimo lo que son las ménsulas o modillones y pueden ver perfectamente esos rollos que también dan nombre a este tipo de ménsulas o modillones. Y adelante, por favor. No se ha podido ver por la claridad de la imagen, pero también cada uno de esos modillones tienen una flor geométrica de 6 pétalos. Este es otro arco de Sillasa, fue encontrado en una excavación clandestina en los años 70, sabemos dónde apareció, lamentablemente después Icona llegó, hizo allí un estropicio intentando plantar árboles y nos ha destruido el contexto original, pero los clandestinos eran gente pues muy metódica e hicieron un plano del sitio donde se había encontrado, así que tenemos el dibujo tosco pero interesante del lugar de la casa original en la que estaba. Y como pueden ver, pues también tiene unos arcos polilobulados que vuelven a tener en el arrabá o alfiz esta serie de cordones, y también las albanegas están decoradas de forma totalmente atravesando el propio arco, que le da una gran plasticidad. Adelante. Otro arco de Sillasa, ven a la izquierda. Quiero decirles una cosa, la mayoría de estas piezas han sido encontradas reutilizadas en el relleno de muros de casas posteriores al mundo almorávide. Es decir, que no sabemos exactamente el contexto de en qué puerta estaban originalmente dentro del mundo almorávide, finales del siglo XI y muy principios del siglo XII, ¿no? Pero es de enorme interés el ver, por ejemplo, pues este arco trilobulado que tiene una decoración también de un círculo con una flor de 6 pétalos en su parte central, y que, como pueden ver, está policromado en negro y en rojo. Y es que, insisto, después del segundo jalifa de los almorávides, ya el mundo riguroso se les va acabando y deciden hasta policromar los arcos, lo cual no había pasado en los arcos que hemos visto anteriormente, que en su mayoría eran de la fase inicial del asentamiento almorávide en Sillasa. Adelante. Bueno, a la derecha, perdón, tienen un pilar con un arranque también de un arco. Y fíjense también como la arrabá, que en este caso incluso va por debajo del propio arranque del arco, también otra vez es el cordón que nos permite reconocer tienen ustedes que irse pues, a la época califal y sobre todo a la escasa época almorávide de la mezquita de Córdoba para poder tener elementos que comparar y identificar esto, porque como detrás de los almorávides vinieron los reinos taifas y segundos, y luego vinieron los almohades, y luego vinieron los otros, y los nazaríes, y los cristianos, castellanos y aragoneses, pues resulta que el arte almorávide en España es que prácticamente está sin conocer, aunque erróneamente algunos historiadores o historiadores del arte han llamado almorávide a la aljafería de Zaragoza. No, tiene una base almorávide, está claro, pero sabemos perfectamente que era de la familia de los Banu Hud, que eran reyes taifas, es decir, que no puede uno compararse la base ideológica del imperio almorávide norteafricano y que nace en unos ambientes pues muy rurales, con una mentalidad obviamente poco urbana, a lo que va a ser luego el mundo que vamos a encontrar en Ibn Mardanis o vamos a encontrar en los Banu Hud, que es un arte mucho más elaborado, aunque se le note la raíz almorávide, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen otro de su arco almorávide. Adelante. Otra ménsula, también descontextualizada. Fíjense estos rollos, como en este caso no están solamente en la parte anterior de la ménsula o del arco, sino en este caso en ambos lados. Y además tiene una entrecalle, es decir, un elemento interior en la parte central, donde el alarife
dijo, pues voy a hacer aquí una filigrana, y hizo ese cordón tan bonito y tan singular que demuestra que el mundo almorávide pues va evolucionando y se va convirtiendo en algo andalusí poco a poco, ¿no? Antes de desaparecer, cuando los almohades quitan del poder en el norte de África a los almorávides, y en España se produce un breve periodo de reinos de taifas que luego sería sustituido otra vez por el imperio almohade. Adelante. Otra ménsula, también reutilizada dentro de otro muro de época posterior, otra vez también con los rollos, otra vez también a la derecha con una entrecalle, con una decoración vegetal de tendencia geométrica. A la izquierda pueden ver otra ménsula almorávide con ese cordón tan recurrente que hemos hablado, y también con esa flor de 6 pétalos dentro de un círculo, que insisto en que tiene el mundo, su origen en el mundo visigodo, y es bastante frecuente, hasta incluso también existe en el arte cristiano, prerrománico, etcétera, pero que está aquí presente en el arte almorávide como un elemento propio más. Adelante. Y unos bellísimos fragmentos de una celosía almorávide que lamentablemente fueron reutilizados, o afortunadamente, dentro de un muro de una casa posterior. Digo afortunadamente y desafortunadamente porque no hay yin sin yang ni yang sin yin. Me explico. Si no lo hubiesen reutilizado, hubiesen tirado por el precipicio cercano, los hubiésemos perdido. Sin embargo, aunque hemos perdido el contexto de la vivienda original y no sabemos cuál era el diseño completo de este bellísimo paño de seca de época almorávide, sin embargo, sí que tenemos unos suficientes fragmentos como para poder definir estas artes decorativas que, insisto, en que conforme va avanzando el desarrollo del mundo almorávide en Al-Ándalus y en Sillasa en particular, pues adquiere esta belleza con palmetas digitadas y con otros elementos que vamos a ver luego desarrollados más adelante en un arte almohade tardío, y ya de forma bellísima también pues en el arte nazarí. Adelante. Otro fragmento descontextualizado pero bellísimo, donde podemos ver esas palmetas digitadas, formando parte de una celosía. Esto fue encontrado por un paseante después de una lluvia, y tuvimos la suerte de que al limpiarlo, pues debajo del barro nos salió esta bellísima decoración. Adelante. Y llegamos al mundo almohade. Aquí volvemos al rigor. Fíjense, como hemos dicho anteriormente, estas hojitas enrolladas, que va a ser la única decoración arquitectónica de estos arcos, con albanegas lisas a ambos lados del arco. Como pueden ver, desaparecen los cordones de la arrabá y solamente aparece una especie de florecilla en lo que es la clave del arco, posiblemente un símbolo apotropaico que no conocemos todavía muy bien. Esto es de una ventana de una de las casas excavadas. Adelante. Aquí vemos el fragmento de un pórtico almohade, donde podemos ver esta ménsula tan parecida a la que hemos visto en el pórtico anterior, de los 2 pisos de altura, de los 4 metros 20 centímetros. Este nada más que abarcaba el piso inferior de una vivienda, no sabemos cuánto, porque durante las excavaciones de los años 80 no fueron recogidos los fragmentos de los pilares que unidos nos podían haber dado la altura. Y a izquierda y a derecha están estos arcos de hoja de este espacio central. Adelante. Otro arco almohade. Ya los almohades poco a poco empiezan a volverse a contagiar del espíritu andalusí, hedonista, que quiere desarrollar sin restricciones de ningún tipo esa decoración tan profusa que suele tener el arte andalusí en todas las épocas. Y vamos a encontrar con que los arcos de hojas desaparecen y empiezan a aparecer pequeñitos picos, que van a dar lugar luego a los sangrados posteriores. Y en la arrabá, la frase, casi infinitamente repetida,
de la felicidad y la prosperidad. Es un arco de alcoba, son 2,60 metros, o sea, fíjense ustedes lo que separaba el salón del resto de la estancia para descansar de la alcoba. Eran arcos verdaderamente preciosos que van a encontrar un poquito todavía más grandes en los palacios de Injud y de Inmardanis anterior en Santa Clara Real en Murcia, pero en el ámbito doméstico este es el único sitio donde aparecen. Sí que aparecen contratados en iglesias, en capillas de distintos lugares de Castilla, este tipo de arte de alarifes musulmanes que son contratados, pero en ámbito doméstico no aparecen nada más que en Sillasa y algunos fragmentos sueltos en muchos sitios. Bueno, en muchos sitios no, en algunos sitios, pero la verdad es que la decoración arquitectónica de Sillasa con 200 arcas de tan solo 19 viviendas es impresionante. Y sabemos que era igualmente de densa o parecida en el resto de la superficie de lo que fue Sillasa, porque las obras de Icona, de la British Petroleum, las lluvias, etcétera, nos demuestran que la decoración arquitectónica está presente en todos sitios, en las casas más pequeñas de tan solo 27 metros de planta baja, hasta en las casas más grandes de 230 metros en planta baja. Todos están decorados. Debía de ser una tradición que hacía que el esfuerzo económico hasta de la gente más humilde valiera la pena. Adelante. Otro arco de alcoba, en este caso ya es el rizo de la decoración. Ya no solamente la banda epigráfica recorre la arrabá, sino el propio polilobulado del arco. Yo he tenido la suerte de poder compartir con muchos colegas, incluidos arquitectos especialistas en la restauración del mundo de Tetuán, de muchas yeserías, y este desarrollo de la decoración epigráfica siguiendo el polilobulado, la verdad es que no lo conocemos. Sí lo conocemos en arcos de herradura, pero en arcos polilobulados no. Y fíjense cómo los picos de los lobulados tienen una decoración que indica, pues eso, ya el avance hacia lo que luego será a partir de 1228 lo que se ha llamado por unos historiadores del arte como arte posalmohade y por otro como arte protonazarí. Adelante. Otro arco de una ventana, fíjense como ya las albanegas empiezan a ser invadidas porque el mundo andalusí vence al mundo austero de las montañas y del desierto del Magreb, y esta decoración de esos picos ya empiezan los sangrelados propiamente dichos, aunque sigue teniendo la formalidad todavía del arte almohade. Por favor, pasen. Otro arco de alcoba. En este caso, incluso, no sabemos si en la propia época almohade o en época posterior, esta arrabá con banda epigráfica fue pintada en color azul turquesa. Y hemos querido mantener deliberadamente estos ladrillos para que se vea la fórmula constructiva didácticamente dentro de la exposición en Sillasa. Adelante. Y bueno, pues llega un momento en el que los arcos, los paños de Sefka en el mundo almohade ya se olvidan de total rigor y llegan a esta profusión decorativa que es bellísima, y sin embargo sabemos que es de época almohade y que sería el escándalo tal vez de quien viniera de otros espacios alejados donde la austeridad todavía se mantenía, ¿no? Pero Sillasa, la Cieza actual, Siesa en árabe vulgar, creo que en Túnez todavía política, que es lo que significa Sillasa hoy en día, se dice Siesa, bueno, pues era un sitio que vivían al borde de la carretera romana, como suelo decir yo, de la vía romana que unía Cartagonova con Pluto en época romana, el camino que se describe desde Murcia hasta Toledo, más adelante por Al-Idrisi, y todo esto hace que vengan todas las influencias y que desde aquí, con esta profusión decorativa, porque el yacimiento arqueológico está rodeado de afloramientos del yacimiento geológico de yeso, es decir, que no tienen que traerlos de muy lejos el material para fabricarlo, fuera, como se ha dicho por parte de colegas míos especialistas en este mundo de decoración almohade, posiblemente un centro de producción de diseños. Adelante. El arte protonazarí, que invade totalmente las albanegas, es un arco que se ha conservado en
en aparentemente pocos fragmentos, pero es que de esta época hay muy poco, y pueden ver la decoración vegetal, así como la banda epigráfica que los rodea, en este caso con una sura del Corán. Adelante. Otro arco bellísimo, también con estas albanegas invadidas por esa decoración vegetal, siempre con una tendencia geometrizante que en el mundo musulmán, por razones simbólicas, nunca se abandona, y también con una albanega alrededor, con esa especie de flores rectangulares que recuerdan mucho a las que luego vamos a ver en la azulejería nazarí. Adelante. Este es un trozo de una albanega que si hacemos un agujero en la pared de la Alhambra y colocamos esto y lo policromamos un poco, pues nadie va a decir que no es nazarí. Y sin embargo sabemos que fue hecho en Sillasa, en la época de protectorado, o sea, de la época del reinado de Injud, entre 1228 y 1238, o muy poco posteriormente durante el protectorado castellano, que dura de 1243 a 1264, ¿no? Entonces sabemos con mucha certeza la cronología de este mundo y que con esas piñas que podemos ver a la izquierda y con esas palmetas digitadas nos indican que se está gestando lo que luego sería el arte nazarí, que se desarrollaría ya en el Reino de Granada. Adelante. Y bueno, pues esta es la pieza que preside el centro de la casa número 10 de Sillasa, en su reconstrucción en el Museo de Sillasa. Pueden ver que tiene una mano Hafsa, una mano de Fátima en el cuello, protegiendo a los que usen esta jarra, sea un agua para abluciones, sea para beber, sea para lo que sea, no sabemos, es una jarra de decoración simbólica. Este tipo de piezas, como esta, sobre todo más pequeñitas, con también aves enfrentadas por el pico y entre las que nace un árbol de la vida que tiene sus raíces en el cielo y el desarrollo de su copa en la tierra, con lo que eso tiene de simbólico de lo que vemos en la tierra, tiene sus raíces en el cielo, es lo que afortunadamente los habitantes de Sillasa, cuando abandonaron aquello en 1266, nos dejaron rotos, pero con los suficientes fragmentos para ser esta pieza de decoración simbólica en cerámica grafiada la más completa que se encuentra en Al-Ándalus y en el Magreb, donde se estuvo fabricando y disfrutando este tipo de cerámica. Muchas gracias.